la resurrección visible de los santos no tiene caso, no tiene objeto para los proponentes de rapto. En tal caso, el mensaje glorioso de la resurrección se convertiría, de hecho, en una ridiculez y aún en objeto de burla para los santos en el día del Señor. Y ahora el apóstol Pablo dice, si no hay resurrección, o aún si Cristo hubiera resucitado, pero los muertos en Cristo no resucitarán, entonces ¿qué esperanza tuviéramos? Aún así, lo más miserables fuéramos. ¿Por qué? Porque se muere y ya se acabó. Y yo, si hubiera seguido al Señor para morirse, ya estuvo, ya se acabó todo, ya no hay nada. Entonces, ¿qué caso hubiera de servir al Señor? Si ya con la muerte se termina todo, ya no hay nada después. Esta errónea interpretación profética, unida con los demás eslabones de las teorías del futurismo, forma una cadena de Satanás, el anticristo, que ha usado para aprisionar las multitudes de cristianos, induciéndoles a que crean un mensaje irreal. Así ha fomentado en sus mentes una confianza ilusoria para que bajen la guardia y se descuiden. Al estar viviendo en tal forma, no pueden ni podrán hacerle frente a la realidad. ¿Cuál realidad? ¿La realidad de qué? De la persecución. Mi oración es que siga usando este libro para despertar el limpio entendimiento de aquellos cristianos que estuvieron de acuerdo a creer únicamente el texto limpio de la palabra de Dios, sin agregados y sin notas adicionales. Vamos a brincar esta parte, que voy a explicar las partes que a veces se toma más de explicación para poder entenderlo. Origen del rapto misterioso, página número 7. La teoría del rapto misterioso es relativamente moderna, pues es producto de la apostasía de los últimos 3 siglos. Si es algo que no tiene más de 300 años, ni llega a 400 años, lo que es la teoría del rapto. ¿Por qué? Porque nunca es nada que vemos que enseñaron, que enseñó el Señor o que enseñaron los apóstoles, sino que es una enseñanza, una doctrina nueva, una doctrina falsa, que nunca conocieron ni nunca predicaron los apóstoles. Esta teoría ha tomado fuerza en una forma más particular entre las naciones llamadas cristianas del mundo occidental, especialmente entre aquellas donde no se ha experimentado la persecución y el martirio en estos últimos tiempos. En cambio, en los países controlados hoy por gobiernos opresivos, donde los santos están pasando al presente tiempo, ¿por qué? Grande tribulación. ¿Qué es lo que se ha inventado? Se ha inventado un periodo de 7 años donde se ha aplicado esa es la gran tribulación. Pero una vez más, ¿por qué sacaron eso? ¿Cómo salen a esa conclusión? Con otro torcidero de escritura en lo que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Porque al no entender las 70 semanas de Daniel, al no entender la 70ª semana, se va haciendo literal la última semana, un día por año, 7 años, y se va aplicando entonces esos 7 años de la gran tribulación, ya cuando la iglesia ya se haya raptado, ya no tiene nada, ya no que tuviera nada que ver con ese tiempo. Pero la gran tribulación, no se está esperando la gran tribulación,
Ya ha habido desde el principio del tiempo de la iglesia, en diferentes lugares en la iglesia. Aún en esos tiempos hay quienes están sufriendo gran persecución, pero todavía no ha llegado, así como fue pero vamos a decir, de las ocasiones de persecución más fuertes en los primeros 3 siglos. Así comenzó la iglesia bajo una persecución tremenda, y así vemos en la palabra de Dios que así va a terminar antes de que venga el Señor, no con gran tribulación habiendo comenzado 7 años antes de la venida, sino que una culminación, llegando a la cumbre de lo que es la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación. En cambio, en los países controlados hoy por gobiernos opresivos, donde los santos ya están al presente tiempo pasando por grande tribulación. Las cosas son completamente diferentes en esos lugares. Ahí no se está diciendo, la iglesia va a ser raptada, no va a haber sufrimiento, no va a haber persecución. No, las cosas son completamente diferentes en estos lugares. Es muy difícil que el mensaje ilusorio del rapto misterioso y demás teorías con él conectadas tengan la misma aceptación de que goza entre la cristiandad que reside en los países donde existe hasta hoy la libertad, como estamos hoy en día, como estamos en esta tarde unidos. Para los santos atribulados es hoy muy difícil el creer al mensaje ilusorio de que la iglesia está llamada para no sufrir grande tribulación. ¿Cómo lo van a creer si es lo que están sufriendo? ¿Cómo es que no van a sufrir? ¿Cómo es que pueden creer esa enseñanza si ellos mismos están viviendo lo opuesto de lo que están enseñando multitudes? Es como alguien que te dijera, el fuego no quema, y te estás quemando. ¿Qué les dijeras? Acércate para acá para compartirte el fuego, para ver si no quema el fuego. Así también los hermanos que están sufriendo persecución, ¿cómo se les va a decir? Ustedes no están sufriendo. No hemos sido llamados a la iglesia para sufrir. Ustedes no están pasando por gran tribulación. Eso es nomás puras pruebas. Los proponentes de las grandes teorías aludidas son conocidas en los círculos de erudición bíblica con el distintivo de escuela de ¿qué? Interpretaciones proféticas futuristas. Y como su nombre lo indica, el futurismo enseña que todas las profecías apocalípticas ¿qué son apocalípticas? Las profecías de Apocalipsis, que no son para cumplirse hasta en un futuro, que no tienen ni han tenido su cumplimiento hasta la fecha. Eso es una mentira. Que se van a cumplir en un futuro cuando la iglesia no esté en la tierra, y que por lo tanto no tendrá la iglesia que pasar por tribulación. Los futuristas enseñan así por la sencilla razón de que confunden la tribulación con la ira de Dios. Si tienen una lapicera, subrayen abajo de esta expresión. Es importante que cuando uno está leyendo, que uno lea y escuche y vaya anotando, porque se va aprendiendo 3 veces más rápido así. Por eso les di el libro para el que lo lee juntamente. Pon una raya abajo. Confunden la tribulación y bajo con la ira de Dios. Eso lo explicó un poco antes del receso que tuvimos. Leí como unas 12 escrituras, 10 escrituras que tienen que ver, no tienen nada que ver de que la iglesia no va a sufrir, sino que más bien está animando, estimulando, para que en medio de persecución la iglesia siga adelante. En esto reside
la clave para poder hacer la diferencia entre la realidad y el error. Por lo tanto, es imperativo el que tomemos muy en cuenta estos términos en el presente estudio, pues la realidad es que se trata de dos cosas completamente distintas. Tribulación y ir a Dios no son la misma cosa, sino que son dos cosas distintas. La ira de Dios es para los infieles, la tribulación aquí en la tierra es para los hijos de Dios. El no hacer la diferencia entre una cosa y la otra ha causado una grande confusión. Esta confusión a su vez ha producido interpretaciones ilusorias de las cuales la Biblia no habla. Pues la iglesia ciertamente tiene promesa del Señor para ser librada de la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos promesa de ser librados de la ira de Dios? ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó para recibir castigo con los desobedientes. ¿Por qué? Porque Él nos llamó ¿para qué? Para ser hijos obedientes. Sino que nos llamó ¿para qué? Para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En cambio, hablando de los cristianos fieles de todos los siglos, se nos dice en Apocalipsis, ustedes leanlo, ¿qué dice? Estos son los que han venido. No dice que estos son los que han escapado por el rapto. Estos son los que han venido, o sea, han pasado. La palabra venir quiere decir en esta parte que ¿dónde vienen? Vienen de haber pasado por grande tribulación. Gloria a Dios. Y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que enseñan los proponentes del rapto? ¿Qué dicen de esta escritura? ¿Saben lo que dicen? ¿Cómo torcen la escritura? Dicen, esos no son los elegidos. Estos son los que se quedaron atrás y no se fueron en el rapto. Estos son los que se quedaron atrás y fueron salvos por su propia sangre. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar la marca y no quisieron adorar la imagen de la bestia. Y por lo tanto, fueron degollados. Y estos son los que han salido de grande tribulación. Así van torciendo la escritura para aplicar, así van aplicando esta porción de escritura, lo van aplicando a quienes, a los dejados. Donde la palabra de Dios nos dice que podemos ser salvos con nuestra propia sangre. Aquí dice, ya han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Oye, pero si fuera así, que esto se refiere a los que se quedaron, entonces eso representa una segunda oportunidad. Entonces eso representa entonces una persona conocido hace muchísimo, hace fácil unos 30 años atrás. No tanto, porque no tengo 60 años. Voy a decir como unos 25 años atrás, más o menos, que en un tiempo servía al Señor y venía de la iglesia, otra iglesia, pero lo conocí de jóvenes, y le dije, oiga, lo miré diferente, le dije, oiga, ¿sigue siendo la iglesia? Digo, no, yo ya dejé esas cosas. Y me dijo, de todos modos, voy a vivir mi vida, y si no me voy en el rapto, pues me quedo en la gran tribulación, y pues mejor escojo 7 años de sufrimiento por disfrutar mi vida aquí por muchos años. Fíjese la mente, yo nunca me hubiera imaginado de ese pensamiento, de esa forma de pensar. Pero la teoría del rapto le trabajó en su mente para darle esa idea, ese razonamiento de pensar, pues aquí si Dios se sufre y se tiene que sufrir para seguir al Señor, y si uno camina, yo soy joven,
Si voy a vivir otros 50 años así, oprimiéndome, amortiguando mi carne, pues mejor vivo lo que como quiero vivir, como me pega la gana, y en los 7 años de gran tribulación, pues pago el precio y me salvo. Oigan, en ese caso entonces, eso si fuera cierto así, si fuera posible así, fuera entonces hacer la gracia de Dios una desgracia. O sea, no es importante. Entonces, ¿para qué entonces aquí recibir la sangre del Cordero? ¿Para qué aquí entregarnos al Señor? Si nomás al final, por nuestra propia sangre, somos salvos. Sufrimos unos 7 años y una muerte, ya se acabó, pero pude gozar 50, 60 años viviendo como me pegara la gana. Me sorprendió con ese razonamiento, porque nunca en mi vida me hubiera entrado esa idea de pensar de esa forma. Y gracias a Dios, ¿por qué? Porque recibí la verdad. Pero ¿cuánta demás gente ha de pensar igual? Se descuidan, se descargan del camino del Señor y dicen, no, si me quedo atrás, de todos modos tengo una segunda oportunidad en la gran tribulación. Puedo ser parte de estos que van a ser salvos ya en el tiempo, ya que la iglesia se ha adaptado. Oye, eso es donde la Biblia lo dice así. No hay ningún lado que nos dice, que nos declara la palabra del Señor esa mentira. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad y no es mentira. Por eso no se encuentra esa mentira. Esta grande tribulación es nada menos que el cumplimiento de lo anticipado por el Señor, quien dijo, Juan 16:33, el primer verso que leímos, hablando de la lista de escrituras, sobre que nos habla que si hay tribulación y sufrimiento, padecimiento para el Hijo de Dios. En el mundo tendréis aflicción y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta tribulación ha corrido su curso ya en la iglesia fiel por todos los siglos, como lo es en el tiempo de ¿qué? Esto expliqué el día de ayer. El tiempo del fin es ¿qué? La era de la gracia, el tiempo de los gentiles, los últimos tiempos. La tribulación está presente hoy en diferentes formas y lugares, y habrá de continuar hasta el día de la segunda venida del Señor en gloria. En ese día en que viene en llama de fuego para dar el pago al mundo impío, y que es también el mismo día en que viene con aclamación, voz de arcángel y con trompeta de Dios, para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Aleluya. Esta grande tribulación por la que pasan los hijos de Dios, ¿qué dicen? Esta grande tribulación, ¿qué es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? No es la ira de Dios. Por eso piensan los proponentes del rapto, ¿cómo es posible que pasaremos por tribulación? Porque van tomando tribulación igual como toman ira de Dios. Así lo mismo como toman rapto y arrebatamiento como una misma cosa, también toman ira y tribulación como una misma cosa, lo cual es un error. Más bien esta tribulación es fruto de ¿quién? Es fruto de la ira del diablo y del mundo que atribula. ¿Quiénes? Atribula a los santos. Esta tribulación es una demostración de la justicia y del amor del Padre para con su pueblo, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquier que recibe por hijo, para que recibamos su santificación. En cambio, la ira de Dios es el azote de ruina y de juicio,
para el mundo impío. Y esta, de acuerdo con las profecías simbólicas de Apocalipsis, ya de tiempo ha empezado a ser derramada sobre el mundo. Las pruebas de ello son indubitables para estas fechas, imposible de enumerarlas, empezando con las dos guerras mundiales ya habidas en el siglo XX y la introducción de las infernales armas termonucleares. Ciertamente lo máximo, lo más espantoso y lo más terrible de la ira de Dios aún no ha llegado, pero ya está a las puertas. Esa es la 10ª plaga sobre Egipto, durante la cual Israel salió no sin antes haber caído las 9 anteriores, estando aún el pueblo de Dios en Goshen. Ahora, de igual manera, estando aún la iglesia aquí en el mundo, no arrancada, no raptada antes de la venida, estando aún las iglesias aquí en el mundo, ya han estado cayendo las plagas anteriores a la última. Y es esa última plaga durante la cual la iglesia va a salir del mundo con grandes manifestaciones de la gloria de Dios en ella. Y ciertamente, o sea, en medio de lo que viene, lo terrible que viene por delante, en medio de lo terrible que va a venir por delante, es cuando el Señor va a venir. O sea, no va a venir a raptarnos, no, sino que va a venir el Señor y va a ser el fin de las cosas. O sea, de esta era que conocemos. Cuando dice la palabra el fin del mundo, no quiere decir que ya se acabó todo y así, no, sino que la palabra mundo en griego es eón. La palabra eón quiere decir el fin de una era, de una etapa. No se acaba todo, ya es todo, ya no hay nada más, no, sino que es el fin de una era. ¿Cuál era va a ser? El fin de la era de la gracia, para entrar en ahora la etapa de ¿qué? De la venida del Señor. Las recompensas a los fieles, los juicios a los infieles, los juicios a los ángeles caídos, a Satanás. Y luego ¿qué? Entrar en el milenio. Entonces no es el fin, ya de todo se acabó, ya no hay nada más, no, sino que es el fin de una época para entrar en otra época. ¿Dónde dejamos? A la mitad del último párrafo. Y es en esa última plaga durante la cual la iglesia va a salir del mundo con grandes manifestaciones de la gloria de Dios en ella. Y ciertamente que no en un rapto misterioso, sino para ser vistas del mundo entero y de toda la creación, pues ese es el día en que el Señor viene con grande poder y gloria. Aleluya. Ese es el día de la segunda venida del Señor, cuando Él vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Pues el esposo, que es Jesucristo el Señor, no se lleva a la esposa, que es su iglesia, a escondidas, como si no tuviera honra, mas la levantará honrándola delante del universo entero. Creo que este breve razonamiento es más que suficiente para los entendidos. Entiendan que la teoría futurista del rapto misterioso es una interpretación profética absurda que contradice las declaraciones del Señor y sus apóstoles con relación a su segunda venida. Además de lo dicho, la verdad es que la enseñanza del rapto misterioso es relativamente nueva. Los apóstoles nunca la enseñaron ni dijo nada de ella durante los siguientes 16 siglos, pues sus orígenes datan apenas de los siglos de la Contrarreforma, cuando Roma lanzó su contraataque tratando de contrarrestar la
la arrebatadora ola del protestantismo. Datos históricos del rapto. Los datos históricos señalan al jesuita Francisco Rivera, que vivió desde el 1537 hasta el 1591, un intelectual y erudito católico, como el iniciador de las interpretaciones proféticas conocidas hoy con el distintivo de el futurismo. Con ella Roma logró no solamente contrarrestar, más aún rechazar las enseñanzas de los grandes reformadores, quienes señalaron con índice de fuego a la institución católica como la gran derramera y como el anticristo. Para hacer tal cosa fue necesario que Rivera torciera e interpretara incorrectamente varias escrituras. Estas son, por cierto, las mismas escrituras que hasta este día son usadas por el futurismo. Mas las enseñanzas del futurismo no empezaron a tomar realmente fuerza entre el cristianismo protestante hasta mediados del siglo XIX, siglo XIV, en Inglaterra, en una congregación con ciertas manifestaciones carismáticas, habló supuestamente el Espíritu. A cierta muchacha profetiza, diciendo: la iglesia no habrá de pasar por tribulación, habrá de desaparecer en un rapto misterioso antes de que venga la gran tribulación. El pastor tomó muy en serio el mensaje, el cual a su tiempo llegó hasta los oídos de los altos prelados de la iglesia anglicana en Londres. Estos a su vez fueron los instrumentos en el curso del tiempo para confirmar y propagar entre el protestantismo el mensaje aludido. Al paso de los años, este mensaje, con los arreglos y agregados que hasta el presente día lo integran, fue aceptado inclusive por los movimientos distinguidos como evangélicos y también por los pentecostales. En la siguiente edición se va a explicar cómo escribió a los del nombre la enseñanza errónea del rapto misterioso, juntamente con todo la doctrina del futurismo. Esta aceptación se constituyó en una tremenda confirmación a favor de las teorías del jesuita Rivera y en un rotundo triunfo para el papado romano. El estigma infligido a Roma por los reformadores fue así quitado. Los cumplimientos proféticos que hablan de las señales precedentes, o sea, antes de la venida del Señor, fueron transferidos a un futuro lejano, imaginario, después del rapto misterioso. ¿Cuál tiempo es este? Tiempo futuro imaginario. ¿Qué tiempo es? ¿A qué tiempo se avientan todas las escrituras después de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1? ¿A qué tiempo lo ponen? Lo mencioné hace como 15 minutos. Lo ponen en un tiempo ¿qué? Futuro, que cabe entre ¿cuántos años? 7 años. Lo avientan en ese tiempo que va a suceder después del rapto, y que eso ya no tiene que ver con nosotros, porque ya no vamos a estar aquí. Roma entonces quedó absuelta de la sangre de los mártires, y las maldades de los siglos cometidas por ella quedaron borradas. Pues la iglesia, según el futurismo, es relatada en Apocalipsis 4.1. ¿Qué dice Apocalipsis 4.1? Dice que Juan oyó una voz como de trompeta atrás de él, que le dijo ¿qué? Sube acá, yo te mostraré ¿qué?
ahí se enseña, ahí es el rapto. Cuando dice el Señor, sube acá, está indicando, iglesia, sea raptada, sube acá conmigo. Pero la palabra no se está diciendo en ningún momento aquí, se está hablando a la iglesia. ¿A quién se le está hablando? A Juan, a un individuo. No dice, iglesia, sube acá. ¿Juan es la iglesia? Juan es parte de la iglesia, pero Juan es toda la iglesia. No, pero fíjense, aún tan claro que está, si usa esa escritura para decir, aquí es cuando se acontece el rapto. Apocalipsis 4:1, cuando dice, sube acá. Te mostraré las cosas que han de ser. ¿Qué está sucediendo? El Señor está hablando a Juan de lo que va a acontecer. No está hablando a la iglesia para que sea raptada. Una vez más, se agarra una escritura y lo va torciendo y acomodándolo. Oiga, sí. A ver. Si queremos tratar de, vamos a decir, que si queremos tratar de... No, a ver. Si queremos tratar de meter esta banca por la puerta, así de enfrente y no de lado, ¿qué tuviéramos que hacer con la banca? Tuviéramos que quitar su integridad. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, tuviéramos que cambiar la banca, ajustarla, quitarla de su estado presente para poder meterla por la puerta. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a decir que esa banca estuviera 3 veces más ancho que lo que es y lo mismo largo. ¿Se puede meter por esa puerta naturalmente? ¿Se puede sacar por esa puerta? No. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que manipular la banca. Tenemos que cortarlo, tenemos que manipularlo de manera para que lo podamos forzar para que salga de la puerta. Es lo mismo que se ha hecho con las escrituras, los proponentes del rapto, para tratar de acomodarlo en su enseñanza falsa. Tienen que manipular la palabra, tienen que torcerlo, tienen que acomodarlo. ¿Para qué? Para forzarlo, para que vaya quedando y pareciendo como que es parte de la verdad. Pero eso es torcer las escrituras. Eso es añadirle para hacerlo decir algo más, o quitarle para también hacer que esa palabra se acomode a una enseñanza que es falsa. Vamos a la página número 12. La dificultad con la palabra tribulación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud o salvación por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Y también Mateo 24:21. Porque habrá entonces, ¿qué? Habrá entonces grande aflicción, o sea, tribulación. ¿Cuál no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será que después? La palabra tribulación en sí es usada más de 25 veces en la palabra. Además de ello, es usada en las páginas del libro santo en todos sus derivados, en tal forma que está bastante difícil encontrarlas, pues no aplica a una sola cosa o situación únicamente, sino a un sinnúmero de ellas. El segundo texto citado es un ejemplo típico de lo que estoy explicando, pues dice grande aflicción. Y este término bíblico es el que comúnmente se usa para proclamar la gran tribulación.
Al tratarse del mensaje de Dios, cuando usamos la palabra tribulación, es imperativo el que revisemos con qué significado estamos usando. Pues de otra manera, nosotros mismos podemos contribuir para que crezca la confusión, tanto en sí mismo como en aquellos a quienes influenciáramos con nuestra palabra. Y quiero decir esto entre paréntesis. Yo bendiga a los pastores y los ministros que tienen el sentir de aprender y defender esta enseñanza de la palabra del Señor. Yo los bendiga, ¿por qué? Porque sin ustedes, esta palabra se va a quedar, va a disminuir en otros. Esta palabra solamente va a continuar con aquellos que les interesa entender realmente, y que no solamente, es una enseñanza. No, esto es más que una enseñanza, esto es nuestra esperanza. Oye, eso es un tema bonito, no, esto es un tema, esto es una verdad que habla de la esperanza, el propósito, la meta de nuestra vida. Eso no nomás es, ya lo aprendí. Yo bendiga a mis hermanos que han llamado, que han preguntado, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que no entiendo eso, y no se nomás se queda con nomás, no lo entendía, y lo va descartando, no le da importancia. No, yo bendiga a los que han abrazado esto y que tienen el sentir de aprender, que tienen el sentir de entender, y tienen el sentir, la urgencia de compartirlo con otros. Dios los bendiga, porque ustedes son los que en este tiempo Dios va a usar para que estos mensajes sigan adelante. Y es importante, y aún entendiendo que son pocos los que tienen estas verdades. Gracias a Dios que ha estado extendiendo la palabra, y hay otros que han estado también comenzando a entender estas verdades de la palabra del Señor, que el Señor usó mi abuelo, ¿para qué? Para hablar de ellas, para anunciarlas, para predicarlas, para escribir sobre ellas. Gracias a Dios que Él se preocupó que aprender. ¿Y saben qué? Para Él fue más difícil que nosotros. ¿Por qué? Porque no tuvo nadie que le hiciera esto. Tuvo que escudriñar. Ahora nosotros no tienen que trabajar muy duro, solamente tienen que poner atención. Todo. Solo tienen que poner atención y empeño. ¿Para qué? Para seguir escudriñando y buscando aprender y entender. Lo mayor ya está hecho. Ya si no aprendemos es porque no tenemos interés. Mi abuelo dijo en una ocasión, en este tiempo los que no aprenden no es por falta de enseñanza, es por falta de interés. Y así es cierto. Es cierto. Ya no es por falta. No, pues no hay nadie que nos enseñe. No hay forma cómo aprender. No. Hay la enseñanza. Lo que muchas veces no hay es el interés. Y por eso yo le envío a los que vinieron con eso, sabiendo, entendiendo que a esto venía. A esto venía. ¿A qué? A aprender. ¿Y aprender para qué? Oír para aprender, y aprender para qué? Para compartir con otros. Al tratarse del mensaje de Dios, cuando usamos la palabra tribulación, es imperativo que realicemos con qué significado lo estamos usando. Pues de otra manera nosotros mismos podemos contribuir con que crezca la confusión, tanto en uno mismo como en aquellos a quienes influenciáramos con nuestras palabras. Básicamente hay dos formas bíblicas principales las que se usa la palabra tribulación. Una es la tribulación para el mundo impío, incrédulo, que no conoce ni sirve a Dios. La otra tribulación es de los hijos de Dios, y la cual es la tribulación para el mundo. Le ha venido y le vendrá siempre de parte de Dios
como un azote y juicio para condenación. En cambio, la tribulación para los integrantes del pueblo de Dios les ha enviado siempre en su mayor parte por conducto de los impíos. Mas en la forma en que fuere, les ha sido y les será siempre para bien, para salud espiritual. Sobre esto último, el Espíritu Santo nos habla de continuo en el curso de todas las escrituras, sagradas escrituras, pero nos lo advierte más clara y particularmente cuando dice en Hebreos 12, 5 al 11: Hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís castigo, Dios se os presenta como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, entonces luego sois bastardos y no hijos. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después, ¿para quiénes? Para quienes lo sufren, lo van sufriendo. Mas después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en él, ¿en qué? En el azote y la tribulación son ejercitados. Quiere decir que soportan, no reniegan, sino que soportan. El apóstol Pablo describe perfectamente las dos clases de tribulación aludidas cuando dice: porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros. ¿Cuándo va a ser ese reposo? Cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. ¿En cuándo? Cuando se manifestará su venida. En resumen, estoy tratando en breve, en hacer claro con la misma palabra de Dios los dos principales significados de la palabra tribulación cuando hablamos del tema escatológico que aquí nos ocupa. Al estar claros en esto, podemos entonces entender fácilmente que la tribulación para el mundo impío es la ira de Dios. Ahora sabemos que no es la ira final, eso ya será cuando venga el Señor. Pero en este mundo, Dios, o sea, hay la ira de Dios sobre el mundo impío. Es para el juicio y condenación. Mas la tribulación para el pueblo de los santos es la ira del diablo y del mundo sobre los hijos del Altísimo, lo cual es ¿para qué? Para bendición y salud espiritual de ellos. Por lo tanto, el primer texto sagrado citado al principio de este capítulo declara una verdad, una gran verdad, pues es cierto que no nos ha puesto Dios para ira, pero esto es si lo leemos correctamente, sin las torceduras del futurismo. Pues la ira de Dios ciertamente ya ha estado cayendo sobre el mundo impío, pero con todo su furor habrá de ser manifestada cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego, para darle pago a los que no conocieron a Dios. ¿Quiénes son los que no conocieron a Dios? Los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. ¿Cuándo va a hacer esto? Cuando viniere para hacer ¿qué? Cuando viniere para ser glorificado